canastita, cada quien, a ver, levántense, vayan por su canastita, creo ya se les olvidó. A ver, alguno, a ver, Emanuel, Dayana, enséñenle a los niños más pequeñitos a recoger la ofrenda. A ver, pasen. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno. Pasen a sus asientos los niños. Ahora los niños ya recogieron parte de su ofrenda, ¿verdad? También como que se desactivaron un poco después de un año de que no pedían su ofrenda a ellos y también hasta nosotros mismos, creo, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir recordándolo nuevamente. Hermanos, los invito a abrir la palabra de Dios en Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque serás medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué nos está haciendo la invitación aquí este personaje? Que honremos a quién, a Dios,
Jehová con tu sustancia. ¿Qué es sustancia, hermanos? Con lo que Él nos da, con las primicias de todos tus frutos. Recordemos que antes, cuando no había lo económico, que se daba, las primicias de los primeros frutos. Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, nosotros al darle a Dios lo que le pertenece, se lo tenemos que dar ¿cómo? Con alegría. Primicias, hermanos. Las primicias que nosotros le damos es, por ejemplo, nosotros ahora recibimos un salario en el cual nosotros, ¿qué son las primicias? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es que gastar los primeros dinero y luego repartir, y darle lo que a Dios le pertenece, o primero tenemos que separar primero lo que a Dios le pertenece y después gastar lo demás. ¿Qué es lo primero? Primero tenemos que separar lo que así como agarramos el cheque, tenemos que preparar lo que a Dios le pertenece. Porque si no, vamos a hacer lo que estaban haciendo aquellos. ¿Qué hacían? Echaban de lo que les sobraba. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, prácticamente Dios dice que no es aceptable. Y lo tenemos que dar de corazón y con gozo y con alegría, hermanos. Así que esto que nosotros ofrendamos, que nosotros diezmamos, el diezmo no se queda, lo hemos mencionado muchas veces, no se queda aquí en la iglesia. ¿Se queda para qué? Para la obra, para pagar a los pastores, que se les llama los levitas, para dar el mensaje, hermano, para pagar televisión, muchas veces radio. Por ejemplo, ahorita, hermanos, la campaña que viene grande, que va a empezar ¿cuándo? El 12 de junio. Esa campaña, ¿quién cree que la va a pagar, hermanos? Tú y yo la vamos a pagar con nuestros diezmos, ¿sí? Para que esta obra siga creciendo y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y predicar el evangelio, ¿sí? Ya que nosotros muchas de las veces no queremos salir a dar el mensaje, por lo menos damos a lo que Dios le pertenece para que nosotros podamos, ¿qué? Para que el mensaje se pueda seguir dando. ¿Cuántos de nosotros, o muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos llegado por medio de la televisión, por medio de un DVD, por medio de la radio, no sé? Y gloria a Dios por ello, porque hemos conocido este mensaje. Pero no es porque el mismo ministerio lo esté pagando, sino porque es lo que te estamos dando, lo que a Dios le pertenece. Y de esa manera nosotros, hermanos, nos vamos a librar del pecado. Porque la palabra de Dios dice, robará el hombre a Dios. Y el hombre se pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en mis diezmos y las ofrendas. Pero más adelante dice, malditos sois con maldición, porque toda la nación me ha robado. Y son palabras duras, hermanos, pero no las digo yo. Están escritas en la palabra de Dios. Y si Dios lo dice así, es porque es así. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, lo que demos, que salga de nuestro corazón, no con tristeza, sino que sea con alegría. Invito a mis hermanos diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas.
esta mañana, bendito Dios, tus hijos nos inclinamos ante tu bendita presencia, para alabarte, para glorificarte, para ensalzar tu bendito nombre, dándote gracias, bendito Creador, por tener la vida, por venir y acercarnos a ti y decirte, Padre, cuán grande y poderoso eres, Señor Dios, Padre Todopoderoso. Gracias por todo lo que nos has dado en el caminar de nuestra vida. Bendice a nuestras familias y bendice todos los lugares del mundo, Padre. Padre Santísimo, en tu presencia bendita entregamos estos días. Aquí te ponemos en tu mano santísima lo que nos ha socorrido durante la semana, Padre. Recíbenos con todo nuestro amor, te lo entregamos, Padre, y protégenos de las manos del enemigo, para que estos diezmos y estas ofrendas lleguen al lugar a donde son, que deben de hacer tu obra, Padre Santo. Bendice a las familias que han depositado con amor, y los que no lo han podido hacer, bendito Dios, te suplicamos que los bendigas con el poder de tu bendito Espíritu, para que puedan mover su corazón y te entreguen lo que a ti te pertenece, Padre. Te suplicamos, bendito Dios, que los atiendas, los bendigas de la misma manera como los que han dado. Padre, te rogamos que tu bendito Espíritu esté presente con nosotros. Espíritu Santísimo de Dios, sé tú nuestro Maestro, Padre, e invita a nuestro espíritu que te pueda contestar. Heme aquí, envíame a mí. Y todo lo pedimos, Padre, en el sagrado nombre de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para seguir animando nuestro corazón, le pedimos a la familia Meléndez que pueden pasar. Este es su tiempo.
God. Los invito a abrir sus Biblias en Mateo 26, versículos 36 y 37. Cuando lo tengan, se ponen de pie. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Palabra de Dios. Amén. Bueno, como ya fue anunciado, la próxima semana comienza la campaña evangelística que se llevará a cabo por 21 días, mejor dicho 21 tardes, porque comenzará aproximadamente a las 3:30 con atención de salud para todos aquellos que quieran pues tener alguna consulta.
A las 6:30 en adelante comenzará la campaña misma y va a ser en este lugar, LA Adventist Academy, 846 East El Segundo Boulevard, Los Ángeles, California, 90059. Mañana a las 9 de la mañana tenemos lo que se llama, creo que le llaman outreach. Vamos a ir a repartir volantes y se van a repartir también ahí las camisetas para las diferentes iglesias que ordenaron esas camisetas. Y este parque está justo al frente de la academia. Mañana a las 9 de la mañana, y esperamos que muchos de ustedes puedan asistir para ayudar a repartir estos volantes, porque se va a tratar de alcanzar a la comunidad e invitarlos para las noches que van a seguir, tanto para español y en inglés. Me parece que por ahí hay unos volantitos no sé si están ahí, hermana, ¿no hay ninguno ahí? Están en la mesa atrás. Los volantes están en inglés por un lado y en español por otro. Entonces usted los puede utilizar. Si la persona con la cual usted está hablando, ¿cierto?, está solamente en inglés, pues le muestra del lado en inglés, si no, se lo muestra en español. Y ahí aparece la persona que va a predicar, los temas, las noches, los horarios y las direcciones. Y usted va a quedar, ¿cierto?, como un instrumento para llevar luz a las personas que van a ser alcanzadas en ese barrio. Era solamente para mostrarlo, hermana. Si me facilita uno. Gracias. Muchas gracias. Acá está, en un lado aparece en español, dice Esperanza, y ahí aparece, ¿cierto?, el evento más importante del 2021 para la familia. Aparece la foto del pastor, los temas, y por el otro lado está en inglés Hope, y aparece, ¿cierto?, los temas del pastor Serna. Así que mañana se va a hacer esta repartición, este evento de llevar a muchos que están cerca de ese lugar. Yo traje unos poquitos para el lado de acá porque obviamente queremos concentrar estos papelitos en el sector de allá. No creo que vaya a ir tanta gente de este lado hasta donde se lleva a cabo esto, pero igual traje unos pocos para que algunos puedan repartirlos. Si ustedes quieren, están en la parte principal, la entrada. Ahí los pueden conseguir. Hay unos posters también más grandes que también con la misma información. Les recordamos a todos aquellos que encargaron sus camisetas que por favor hagan llegar lo que ustedes encargaron al tesorero o a la hermana Jackie Beltrami, porque ellos dos van a estar recolectando. Yo tengo la lista acá, más tarde la voy a pasar si usted necesita, pero hagan llegar ese dinero que nosotros pagamos ya en favor de ustedes y devuélvanselo al tesorero en un sobrecito cerrado. Póngale ahí camisetas y el tesorero lo va a guardar. Agradecemos su ayuda y su colaboración en todo esto, porque mañana la idea es que todas las personas salgan a hacer la obra con su camiseta puesta y ya no se identifiquen como un grupo especial con un mensaje especial. Creo que va a empezar a las 9 de la mañana y se va a terminar seguramente tipo 1:30, 2 de la tarde, no más tarde que eso. ¿Cuántos de ustedes tienen planes de asistir mañana? A ver si es verdad que van a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no muchos. Pero si ustedes van 8, 9, 10, hermanos, ya es algo. Y yo les invito a que lo hagan. Yo voy a estar en Paris. Nos dividieron a los pastores en 2 grupos. Vamos a estar algunos en Paris trabajando en la carpa y otros vamos a estar acá en el segundo. Yo voy a estar en Paris, así que si no me ven ahí, no vayan a pensar, el pastor se quedó en la casa durmiendo y nos mandó a nosotros. No. Yo voy a estar en este otro lugar y vamos a estar divididos. Pero la hermana Jackie Beltrami, hermana Jackie,
Entre un poquito para que todos la conozcan y para que todos sepan quién es. Levante su mano, venga para acá, hermana Jackie. Ella va a ser la que va a estar allá en el lugar, y con ella ustedes pueden hablar para lo de sus camisetas. Ella tiene una lista, yo se la di la lista con cada una de las personas y ella se las va a repartir en el lugar. Así que, hermana, ya que levante su mano, todos los que quieran sus camisetas allá, todos los que no vayan y hayan ordenado sus camisetas, ella se va a traer las camisetas para acá, ¿ok? Y a medida que ustedes vayan pagando, nosotros se las vamos a ir dando, porque pues es lo más justo, ¿ok? Muchísimas gracias, hermano. Muy bien, vamos a pasar en este momento a nuestro tema de este día, que lleva por título Getsemaní. Getsemaní es un jardín que todavía está en las afueras de Jerusalén. Este lugar era el lugar favorito del Señor Jesucristo. Pasaba muchas noches en este lugar, orando, buscando a su Padre en oración, en meditación. Mientras sus discípulos a veces lo acompañaban, dormían, él se iba a orar toda la noche. Era un lugar que para él era fundamental. Pero a pesar de lo hermoso y lo que a él le gustaba este lugar, también este lugar se convirtió, queridos hermanos, en el lugar donde tuvo la tentación, la prueba y el dolor más terrible. Getsemaní. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué presento estos versículos? Estos versículos han traído muchísima confusión a prácticamente todas las iglesias. Y les voy a decir por qué. Porque todos dicen, ahí dice claro que había que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y esa era la señal que el Señor Jesucristo les había dado. Ahora nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió ¿en qué día, hermanos? ¿Qué día de la semana murió el Señor Jesús? Murió un viernes. Si murió un viernes, y estas son las matemáticas que ellos hacen, murió un viernes, del viernes para el sábado es 1 noche, y del sábado para el domingo son 2 noches. ¿Pero cuántas noches dice ahí? Entonces nos falta, ¿qué es lo que dicen la mayoría de los predicadores hoy en día? Dicen que Cristo murió el jueves y que lo tomaron preso el miércoles. ¿Nunca lo han escuchado? Casi todos los predicadores están enseñando eso. Incluso algunos adventistas los he escuchado decir y mencionar esto. ¿Es esto así? ¿Se equivocó la Biblia en Lucas cuando dice que era el día de preparación y no lo pudieron preparar al Señor Jesús, así que lo envolvieron en una sábana y lo pusieron así y regresaron el domingo en la mañana? ¿No dice así la Biblia? Entonces, ¿murió qué día? Si murió el día viernes, entonces, ¿qué hacemos con la 1 noche que nos falta? Porque nos falta 1 noche, ¿sí o no? ¿Y cómo explicamos esa noche?
Nosotros asumimos de que cuando dice, ponga atención, dice, pero señal no le será dada, sino la señal de ¿qué? Yo le pregunto, ¿se murió Jonás? ¿Estuvo enterrado Jonás en alguna parte? Él no murió. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y todo el mundo asume que el estar en el corazón de la tierra es estar enterrado. ¿Es eso lo que significa estar en el corazón de la tierra? Quizás en alguna forma. Pero déjenme mostrarle este versículo. Entonces, Jonás capítulo 2, versículo 1 al 7, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó ¿hasta qué? Hasta ti en tu santo templo. Le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo él ahí? Tuvo 3 días y 3 noches. Pero él estaba en su angustia clamando a Jehová porque él estaba en la profundidad de la tierra. Lean el Salmo 143, 3 y 4. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Mi espíritu ¿qué? Se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Estar en el corazón de la tierra no es solamente estar muerto, es estar en una tremenda angustia. ¿Cuándo comenzó la angustia del Señor Jesucristo? ¿En qué momento comenzó su angustia? ¿Perdón? Fue la noche de Getsemaní. Justo después de haber hecho la última cena y se encaminó a Getsemaní, ahí comenzó la peor angustia del Señor Jesús. Por eso dice, ha postrado en tierra mi vida. El Señor Jesús cayó al suelo y se aferró a la tierra con toda su fuerza, porque tenía la lucha más grande y fuerte, mucho peor que la propia crucifixión, queridos hermanos. Y es lo que tú y yo vamos a ver hoy día. Por eso que este tercer día no es cuando Él estuvo muerto, sino cuando comienza su sufrimiento. Y esa es la noche del jueves para el viernes. Bueno, en nuestro tiempo, porque en el tiempo de Él, ¿cómo se medía? Como debiera ser realmente, ¿no? Si fue la noche del jueves, ¿qué noche era esa? Era el viernes en la noche. Viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche. Pero para nosotros el domingo en la noche comienza ¿cuándo?
Después que se pone el sol, usted sabe que la Biblia no cuenta las horas así. Las horas oscuras del día comienzan antes. Por eso es que hay una confusión tremenda, pero queda muy claro que esa tercera noche no fue porque él tenía que estar dentro del sepulcro, sino porque su sufrimiento y su angustia, al igual que Jonás, duró o alcanzó también 3 días. Marcos capítulo 14, versículo 18 al 20, dice así: y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esos fueron los momentos antes de salir a Getsemaní, en esa última cena que le llaman. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro preguntaba: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Usted y yo sabemos quién era ese, ¿no? ¿Quién era ese? Judas. ¿Lo identificó el Señor en esa reunión? Claro que lo identificó. Lo identificó perfectamente. Y Judas sabía perfectamente que estaba hablando de él. Pero ¿qué hizo Judas cuando escuchó esas palabras? Que el Señor tenía en perfecto control lo que él iba a hacer esa noche, de entregarlo a las autoridades para ser condenado. ¿Qué hubiera hecho usted si nos dicen de antemano lo que vamos a hacer? ¿Qué haría usted si nos dice de antemano? ¿Seguiría adelante con su plan? Pues él lo hizo. El Señor le dijo claramente, no se lo reveló delante de todos, pero se lo dijo a él: eres tú, Judas, el que me va a entregar. Y él siguió adelante con ese plan. Y usted puede decir: pero ¿por qué Judas hizo eso? ¿Cómo puedo ser tan malo de que, a pesar de que el Señor estaba ahí, le dijo: tú me vas a entregar y tú lo haces de toda forma? ¿Cómo pudo hacer eso? Yo le pregunto: ¿cuántas veces venimos a la iglesia el sábado? Escuchamos un mensaje que justamente va en contra de lo que yo voy a hacer después, pero igual lo hacemos. No nos hace como Judas, pero miramos a Judas y pensamos que Judas es lo peor que hay. Pero a veces usted y yo nos comportamos como Judas. Tenemos prácticamente las mismas características de Judas. Elena de White dice que era el mejor comportado de todos. Era un ejemplo para los demás. Todos los demás discípulos lo ponían como que él era el líder principal por su manera de actuar, por su manera de vivir, por todo lo que hacía. Parecía un hombre correcto, pero no lo era en su interior. Judas era más parecido a nosotros que quizás ninguno de los otros discípulos. Y algún día le voy a dar ese sermón de Judas. No es este, pero para que vean cómo Judas pudo haber devuelto, haber dicho: no lo voy a hacer, ya sabe para qué voy a llevar a cabo esto. Sin embargo, siguió adelante. Juan 18, 1 al 3 dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas,
el que le entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era su lugar favorito, era el lugar para él que más utilizaba en las noches. Se retiraba y pasaba noches enteras orando a su Padre. ¿Usted se imagina orar toda una noche? ¿Cuántas veces usted ha orado toda una noche? Ninguno de nosotros hemos orado toda una noche. ¿Qué pasa cuando oramos muy largo en la noche? ¿Qué ocurre? Nos ponemos a dar, nos da sueño. ¿Nunca se ha quedado dormido usted arrodillado y se quedó dormido? ¿Qué hacía que el Señor Jesucristo pudiera orar toda una noche y quería más y más? ¿Por qué? Porque Él se alimentaba de la oración. Se alimentaba porque era la única forma en que podía estar cerca de su Padre. Y esa necesidad es la misma necesidad que usted y yo deberíamos aprender a sentir. ¿Por qué no la sentimos? Porque nuestros lazos con el mundo son más fuertes que nuestros lazos con Dios. Y ahí estaba la diferencia entre el Señor Jesucristo y los discípulos. Y nosotros. Marcos 14, 32 al 34 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Después que él salió de esa cena, empezó a caminar con ellos. La sierva del Señor lo dice muy claro, tiene un capítulo que se llama Getsemaní, en el deseado de toda la gente. Estúdielo, léalo con oración. Elena de White dice que nosotros debiéramos entrar en ese momento para que veamos lo que él sintió. Y entrando al jardín, los dejó a todos a la entrada, pero se llevó a 3, Pedro, Juan y Santiago. Y eran los que se llevó para que lo acompañara en el momento. Y dice que cuando iban caminando, notaron que su rostro comenzó a desfigurarse y que apenas podía caminar y se iba de lado a lado y no entendían por qué. ¿Qué le pasaba al Señor Jesucristo en ese momento? Ninguno de ellos comprendía, queridos hermanos, lo que Él estaba a punto de enfrentar. Solamente veían un rostro desfigurado. Y decían: no lo reconocemos. ¿Qué le ocurre? Dice que se apartó a un lugar más allá y les dijo a sus 3 discípulos: oren, velen, mientras yo voy y oro. Y los dejó ahí a esos 3. Se apartó. ¿Por qué era el momento más triste para Jesús esa noche, queridos hermanos? Lucas 22, 39, 43 dice así: y saliendo se fue como solía, siempre iba al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en ¿qué, hermanos? En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? Les voy a relatar un poquito. Él se quedó con ellos 3, le dijo: orad.
se apartó y comenzó a orar. Dice que cayó al suelo esa primera vez. Y cuando cayó al suelo, empezó a tener uno de los mayores ataques satánicos que puede resistir un ser humano. Las huestes satánicas habían preparadose por años por ese momento, porque Cristo iba a comenzar a recibir los pecados de todo el mundo. Tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre Él. ¿Qué hace el pecado al ser humano, queridos hermanos? ¿Qué le hace el pecado al ser humano? Lo mata. Sí, lo mata. El pecado produce la muerte. ¿Pero qué es? ¿Lo aparta de qué? Lo aparta y lo separa de Dios. Por primera vez en su vida, Cristo se iba a sentir completamente separado de su Padre. Dejó de ver la luz del Padre que lo acompañaba constantemente. Y adivinen por qué lo dejó de ver. Adivinen quién tuvo la culpa de que él perdiera de vista a su Padre en ese momento. ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuve yo. Yo no sé si es tu culpa, pero Él pasó por mí a ese estado de sufrimiento. En ese momento Él se convirtió en el pecador más grande de toda la historia, porque recibió nuestros pecados, no solamente los nuestros, los de todo el mundo. Imagínense el peso que Él sintió, que cayó en tierra. Y dice que se le desfiguró el rostro y empezaron a brotarle de sus frentes grandes gotas de sangre. Esto ocurre única y exclusivamente cuando una persona pasa por un esfuerzo, un dolor, un sufrimiento tan grande que se le revientan las venas y en vez de sudor sale sangre. En ese momento dice que se paró. Y lo que más quería era que sus discípulos oraran por él. Se paró, dice que tambaleando, llegó al lugar donde estaban sus discípulos y se acercó a ellos para ver si oraban. Y los encontró completamente dormidos. Y los despertó y les dijo: ¿qué hacen? ¿No les dije que velaran y oraran? Acompáñenme en este momento, yo necesito ayuda, me siento solo, no está mi Padre conmigo, oren por mí. Los despertaba y se ponían, dice que se quedaron impresionados de verle el rostro, dice que no lo pudieron reconocer porque estaba completamente desfigurado. Y se volvió a ir a orar. Y ellos se pusieron a orar, pero a los poquitos minutos volvieron a quedarse dormidos. Jesús dice que aferrado al suelo, dice que lanzaba gemidos de dolor. Y no era dolor físico, el dolor físico de él vendría después en la cruz del Calvario cuando lo golpearon, pero el dolor de él era de su alma. Ese fue el peor dolor que él sintió. Por eso los golpes que le dieron después prácticamente no eran nada en comparación con lo que él había pasado. Mientras estaba en el suelo, Satanás y todas las huestes satánicas alrededor de él, Satanás le decía: de nada te va a servir todo lo que estás haciendo. Mira, tu pueblo al que tú vienes a salvar, ellos mismos te van a condenar, ellos mismos te van a mandar a la cruz. Y se reía de él, ja, 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 ja. Y él, ¿qué le decía? Cuando su pueblo lo había rechazado. Y quería el apoyo de sus discípulos, los cuales él
él había entrenado por tanto tiempo, y se volvió a parar y volvió a ir para ver que estaban orando, y cuando volvió a ir volvían a estar dormidos. Por segunda vez los despertó. Volvió de vuelta y ellos lo siguieron con la mirada. Cayó nuevamente. Los discípulos se pusieron a orar, pero se miraban, no hallaban qué decir. Al rato estaban dormidos nuevamente, pero él estaba a punto de morir. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera muerto en Getsemaní? ¿Hubiera fracasado el plan de salvación? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que se hubiera fracasado el plan de salvación? Usted dice que sí, hermano. Usted también, hermano. ¿Cuántos piensan que no hubiera fracasado el plan de salvación? Tampoco no piensan nada, ni uno ni lo otro. Juéguensela con alguna de las dos. Comprométanse con algo. Pero no quieren, así como que... Yo le pregunto, si él hubiera muerto en Getsemaní, ¿hubiera muerto por los pecados del mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí hubiera muerto por los pecados del mundo. Pero ¿por qué Dios entonces mandó un ángel para reconfortarlo? Porque mandó al ángel que reemplazó a Satanás. Lo mandó a la tierra. Y Satanás, que estaba en el lugar donde él estaba antes, estaba ahí al lado Satanás del Señor Jesús para decirle, no tienes cómo hacerlo, incluso tu padre no te va a aceptar. No te va a aceptar con todo ese pecado. Y como él no podía ver a su padre porque los cielos se habían cerrado, se ocultó el rostro del padre de él, estaba completamente desesperado, por eso que lloraba sangre del dolor que sentía. Y los discípulos estaban durmiendo. Dice, cuando ese ángel vino, lo tomó y el lugar se llenó de luz. Ahí despertaron los discípulos con la luz y vieron a ese ángel que levantó al Señor Jesús y lo puso contra su pecho. Y dice que le mostró el cielo. Cuando le mostró el cielo, se abrió el cielo y pudo ver la gloria de su Padre, mostrándole que él aceptaba este sacrificio. Este sacrificio era el sacrificio más importante. ¿Por qué mandó ese ángel? Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Si no hubiera muerto en la cruz, pues ¿cómo podíamos mostrar que él era el Mesías? Esa fue la razón por la cual el Señor tenía que cumplir con todo lo que estaba escrito. Pero si hubiera muerto, no hubiera fracasado el plan. Hubiera muerto por los pecados del mundo. Pero ¿cómo lo hubiéramos podido mostrar al resto si decía que iba a morir en una cruz? Cuando él conoció y entendió que su padre lo aceptaba, pues la vida le volvió a él. Ya nada más de las cosas que lo angustiaba volvió a tomarse y volvió a ponerse de pie y volvió a caminar donde ellos estaban. Y adivine qué estaban haciendo, durmiendo de nuevo. Y ahí los despertó y le dijo, ya, despiértense porque llegó la hora. Este es el jardín de Getsemaní, queridos hermanos. Actualmente, más o menos así es como está ahora. Y él se refugiaba en ese jardín. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿qué?
Así es. Para que tú y yo podamos ser salvos, el Señor Jesús tuvo que cargar con tus pecados y los míos. Te pregunto, ¿es justo que Cristo tuviera que cargar con tus pecados y mis pecados? ¿Es justo eso? ¿Se llama eso justicia? Eso no es justicia. ¿Cuál debería ser la justicia? La justicia es que todos nosotros debiésemos morir. Exactamente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. A través de Él. Por eso le pregunto, ¿usted piensa que cuando Él estaba aferrado al suelo, no pasó por su mente todos los pecados nuestros delante de Él? Todos los que cometimos y que a lo mejor seguimos cometiendo. ¿Usted piensa que el Señor Jesucristo merece que seamos como Judas? Y que no nos importe lo que Él hizo y seguir con nuestros planes adelante. Porque eso es lo que usted y yo podemos estar haciendo. Y a lo mejor no nos damos ni cuenta, queridos amigos. Pero a veces decimos, no, pero Dios todo lo perdona. Sí, todo perdona, pero las cosas que ocurrieron antes de, pero después de que usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, todos esos malas decisiones, pecados y cosas que usted y yo hacemos, pues quedan registrados para siempre. ¿Y en qué queda el sufrimiento de Él? Si a mí no me importa. Lucas 22:44 dice así: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se reventó, pues, sus venas del sufrimiento. Una persona cuando le pasa esto normalmente se muere. Por eso Dios tuvo que mandar un ángel para fortalecerlo. La maravillosa gracia en el capítulo La agonía del Getsemaní dice: en el huerto de Getsemaní Cristo sufrió en lugar del hombre, y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpa del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos surgió el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La naturaleza humana hubiera muerto en ese momento. Allí mismo, bajo la horrible sensación de pecado, si no hubieran venido ángeles del cielo para fortalecerle a fin de que pudiese soportar la agonía. Cristo estaba sufriendo la pena de muerte, que fue la sentencia del transgresor de la ley de Dios. ¿Quién es ese transgresor de la ley de Dios? ¿Quién es? ¿Hay alguien aquí que sea transgresor de la ley de Dios? Pues todos somos transgresores de la ley de Dios, hermanos. Su muerte, todos decimos, para nosotros. Pero ¿qué es lo que le he dicho yo siempre? No lo haga general, hágalo suyo. Tenga usted una relación personal con Cristo. Tome usted personalmente lo que pasó en Getsemaní. Recuérdese de sus pecados y de sus cosas para que vean lo que Él sintió por nuestra culpa o por mi culpa. Para que esa relación empiece a tomar otro nivel. Y usted y yo vamos a ver una gran diferencia cuando lo hacemos personalmente.
El libro La maravillosa gracia dice en el capítulo La desaprobación del Padre: mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de oración en el huerto de Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el error de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. Sufría en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su Padre. Allí se produjo la escena de la tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. Ahí estaba Satanás, ahí estaba él controlándolo. ¿Por culpa de quién? Mía. Por mi culpa. Aceptó eso. ¿Usted piensa que él quiso pasar por esto porque tenía ganas? A ver, voy a pasar por esto a ver cómo se siente. No, él pasó por esto por causa mía. Y si tú quieres, por tu causa. En su angustia mental cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataban del ceño de su padre. Había desviado la copa de sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para dar al hombre en cambio la copa de la bendición, para que usted y yo podamos ser salvos. Él tuvo que sufrir. Él sangró por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Y muchas veces lo negamos como Pedro y lo traicionamos como Judas. Porque lo hemos hecho de muchas maneras. No es lindo decir esto, pero es verdad. Y usted y yo debemos reconocer que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestras vidas para no continuar siendo como Judas. Para convertirnos, por ejemplo, como Juan. Juan se dejó moldear por nuestro Señor. Pedro, después de esa tremenda noche, comenzó a ser un hombre diferente, pero Judas no quiso. Escuchó la voz de Satanás hasta el punto de llevarlo a que él quitase su vida. Pero usted y yo no podemos escuchar la voz de Satanás más. Ya las hemos escuchado por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo más vamos a escuchar la voz de Satanás? Mucha gente dice, no, cuando yo llegue al final de mi vida, ahí voy a... No, ¿tú sabes cuándo va a ser el final de tu vida? Ninguno de nosotros manejamos esa información. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano. El deseo de toda la gente, páginas 637 y 638. Dice, sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Y lo derrotó. Escuché un solo amén nomás, Yo no dije lo derrotó a ustedes, dije lo derrotó a Satanás.
ser de Cristo, aborrecí este pensamiento, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Eso era lo que más le dolía, ver a su pueblo en contra de él mismo. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación y en nuestro caso, por la culpabilidad de nuestra denominación. Porque nosotros también hemos dejado muchas cosas que van o que tenían que ir en una dirección. Pero miramos para atrás y decimos, ¿cómo los judíos hicieron esto? Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero podemos cambiarlo. Podemos cambiar la dirección en cual estamos yendo. ¿De quién depende? Depende de usted. Es usted el que decide su propio destino. Porque usted es libre. Libre albedrío. Usted escoge. El conflicto era terrible, se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Y entonces, en ese último momento, ya que lo fue a buscar, ya dijo, ahora que vi el cielo, me siento fortalecido. Lo fue a buscar y le dijo, ya, despertaos, la hora de la prueba ha llegado. Ahora muchos de ustedes os escandalizaréis y me abandonaréis. Y Pedro le había dicho antes, ¿qué le había dicho? No, donde tú vayas yo voy a ir. Pero no fue así. Juan 18, 4 al 6 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué cayeron a tierra? ¿Por qué cayeron? ¿Quién es yo soy? Miren, existe una iglesia que dice que Cristo no es Dios o que es un Dios menor. Que el que se le apareció a Moisés y ya se me fue el nombre del monte Horeb, en el monte Horeb, era el Padre. Que Cristo vino mucho después y fue creado. Ese es el error más grande que existe en este mundo. Y se lo voy a mostrar. Cuando Él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, era porque el nombre yo soy, ese nombre es el que Él comparte con su Padre. ¿Quién se le apareció en el monte Horeb? Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién era ese? ¿Cómo podemos probar esto? Por este versículo, Juan 1:18, al Dios nadie le vio jamás, o sea, al Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Significa que todos los que hablaron con los seres humanos, ese era Cristo. Y Él era el yo soy. No, Él es el yo soy. Porque Él es eterno.
Por eso cayeron. Pero también cayeron porque en ese momento el mismo ángel que estaba en ese lugar junto a otros ángeles que lo habían venido a reconfortar, cuando él dijo yo soy, dice que se pusieron en fila delante de la turba y con el poder que iluminaron el rostro de Jesús, hicieron retroceder a todos, ¡boom! Y cayeron al suelo. Si yo hubiera estado ahí, dicho, ¿qué pasó aquí? Y no me puedo ni mover siquiera. ¿Uno hubiera pensado usted que aquí hay algo extraño? Y dice que Cristo los miró y le volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y los discípulos enojados, ¡pulverízalos! Pedro quería sacar una espada y cortarle la cabeza a todos. No entendían lo que pasaba. No comprendieron sino hasta después. Entonces le pregunto yo a usted, ¿comprendemos lo que está pasando ahora? ¿Entendemos los tiempos en los cuales vivimos? ¿Vivimos de acuerdo a esos tiempos? ¿O estamos como los discípulos? Ese momento fue un momento realmente crucial, hermanos, e importante. Se volvieron a parar y les volvió a preguntar. Cada día con Dios, septiembre 15 dice, Cristo se podría haber librado. Cuando pronunció las palabras, yo soy, inmediatamente lo rodearon los ángeles y esa multitud tuvo plena evidencia de que Cristo contaba con el poder de Dios. Cuando esa turba asesina retrocedió tropezando, mientras trataba de aferrarse del aire para sostenerse y caía pesadamente en tierra, hubiera sido fácil para Cristo mantenerlos indefensos y postrados para pasar en medio de ellos sin sufrir daño alguno. Mediante un breve resplandor de su gloria, podía haberlos extinguido. Eso era lo que Judas esperaba, porque en varias oportunidades Cristo había escapado. Judas dijo, pues yo sé todo el poder que tiene, así que lo vendo, me guardo mis 30 monedas de plata, pero como él se va a librar, lo hice tonto a todos ellos. Al único que se hizo tonto fue él mismo. No se dio cuenta que el Señor Jesús no hizo nada por librarse. Y entonces le bajó la desesperación. Cuando vio que no hizo absolutamente nada y que más encima lo veían que lo golpeaban, le pusieron cadenas en el cuello, lo tiraban, le pusieron cadenas en los pies y se mofaban de él y sabía que no lo iba a hacer, entonces le vino el remordimiento y el dolor. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido igual, usted y yo? Cuando después que pecamos sentimos el remordimiento y el dolor. ¿Qué hizo Judas? Siguió escuchando a Satanás. Lo hizo escuchar hasta ese momento. Él solamente escuchó su voz. Pero podría en el último momento haber dicho, bueno, ya no puedo seguirlo escuchando. Ahora déjenme escuchar la voz de Dios. No lo quiso escuchar a Dios. Y siguió escuchando la voz de Satanás, que le dijo, ¿sabes una cosa? Eres de lo peor que existes. ¿Por qué no vas y te quitas la vida? ¿Y qué fue lo que hizo? Quitarse la vida. Nunca escuches a Satanás. Nunca escuches su voz diciéndote que no vales. Nunca le pongas atención que te diga, no vayas a la iglesia, no eres suficientemente bueno. No te presentes delante de Él. Porque Dios no acepta a los que no están completamente limpios. Eso no es una verdad. Tú puedes venir acá a presentarte delante de Dios para ser limpiado. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere ser
un milagro en nuestra vida y en nuestro corazón. Tú y yo no venimos a la iglesia a decir, ¡ay, yo soy el gran! No, venimos porque reconocemos que el único digno es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos indignos de todo lo demás. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, queridos hermanos. No es extraño que Judas aún entonces se aferrara a su odio y mantuviera su propósito hasta el mismo fin. Si se hubiera arrepentido, si en ese momento hubiese confesado su pecado, si su corazón de traidor se hubiese quebrantado, hubiera recibido perdón. Lo mismo es para nosotros, queridos hermanos. Pero la obstinación satánica aumenta en proporción directa con la luz recibida y rechazada. Tú y yo podemos recibir luz y luz y luz y luz, pero si yo, ¿qué hago con la luz? La rechazo, me la meto en un bolsillo, la guardo en una bolsa, la llevo bajo la cama y ahí la dejo hasta el próximo sábado cuando regreso a la iglesia. Pues no estoy muy diferente a Judas. ¿No es cierto? Las invitaciones, las amonestaciones acerca de los peligros venideros no modificaron el propósito de Judas, porque su corazón, ¿qué pasó con su corazón, hermanos? No había cambiado. Mire lo que dice esta cita, el mismo Cada Día con Dios, septiembre 15. Judas no es el único ser humano que ha transitado por este terreno. Judas era un hombre que poseía cualidades valiosas, pero no quería aprender. Cuando alguien se relaciona con otra persona que lleva el mensaje del cielo y oye la verdad, pero no la pone en práctica, ésta se empequeñece hasta llegar a ser indigna de atención para él. Así ocurrió con Judas. El hombre debe creer la verdad, debe modificar su conducta y ponerse de acuerdo con la luz que resplandece sobre él. Frente a la luz y la evidencia, decidió seguir su propia conducta y hacer su propia voluntad. La paciencia de Cristo, su amable reprensión que brotó al fin de los labios divinos, no quebrantaron su terco corazón. Su prolongada persistencia endureció su corazón. Vio a dónde lo conducían sus pasos, pero los agentes satánicos lo rodeaban y no tenía poder para librarse de la trampa. Los atributos humanos tan largamente acariciados, la decisión de no aceptar la luz, le impidieron ver todas las consecuencias de sus actos. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Escuchen bien esto. Usted y yo estamos representando, o somos representados por Juan, o por quién más. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La pluma inspirada. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir al modelo divino, o sea, Cristo. Ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar sus enseñanzas. Cada uno poseía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma ese carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un oidor. El uno destruyendo diariamente el yo y venciendo al pecado, fue santificado por medio de la verdad. El otro
resistiendo al poder transformador de la gracia y dando rienda suelta a sus deseos egoístas. Fue reducido a servidumbre por Satanás. La experiencia de los discípulos en Getsemaní contiene una lección para el pueblo de Dios de hoy. ¿Para quién es esta lección, hermanos? Para mí. Ellos no se dieron cuenta de la necesidad de velar en ferviente oración para resistir a la tentación. Muchos hoy están profundamente dormidos, como los discípulos. No están velando y orando para no entrar en tentación. Leamos y estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la palabra de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días nos indican los peligros que amenazarán al pueblo de Dios. Y el Señor mira a su pueblo. ¿Y qué pasa con su pueblo? ¿Cómo está? Todos cabeceando estamos. En estado de coma. Pero vemos todas las señales que están a nuestro alrededor. Y no queremos despertar. El Ministerio de Curación, en el capítulo 1, Experiencia de índole superior, dice: Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. En la noche de la agonía de Getsemaní, los discípulos que dormían no oyeron la voz de Jesús. Tenían una percepción confusa de la presencia de los ángeles, pero no participaron de la fuerza y la gloria de la escena. Significa que usted y yo podemos estar aquí. El Espíritu Santo puede estar aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Pero si usted y yo no estamos de corazón aquí, no sirvió de nada. Puede aparecerse un ángel acá delante de todos ustedes y eso tampoco va a servir de nada, tal como ocurrió con los discípulos. Sus almas no estaban conectadas con las cosas celestiales. Tenían una percepción confusa de la presencia de los ángeles, pero no participaron de esa fuerza y gloria de la escena. A causa de su somnolencia y estupor, no recibieron las evidencias que hubieran fortalecido sus almas para los terribles acontecimientos que se avecinaban. Así también hoy día, los hombres que más necesitan la instrucción divina no la reciben porque no se ponen en comunión con el cielo. Usted y yo necesitamos tener comunión con Dios para poder recibir esta información y que esta información haga una diferencia en mi vida. Si yo no tengo esa comunión, no va a servir de nada. Esa es la verdad. Necesitamos una percepción profunda y santificada. Esta percepción no debe ser usada para criticarnos y condenarnos mutuamente, sino para discernir las señales de los tiempos. Debemos custodiar nuestros corazones con toda diligencia para no naufragar en la fe. Los que descuidan la vigilancia y la oración en estos tiempos de peligro, los que descuidan unirse con sus hermanos para buscar al Señor, manteniéndose apartados de los agentes designados por Dios en la iglesia, están en grave peligro de fortalecerse a sí mismos en sus propias posiciones, siguiendo los impulsos de sus propias mentes y rehusando prestar atención a las amonestaciones del Señor. ¿Está el pueblo de Dios en peligro, queridos hermanos? Así es. Y el peligro es serio, y es latente, y es verdadero, y es real. Tú y yo no vemos al enemigo con nuestros ojos,
pero aquí está. Y está tratando de hacer su voluntad de muchas maneras. Muchos pues llegan a la iglesia y no se sienten cómodos en la iglesia. ¿Se han preguntado por qué no nos sentimos a veces cómodos en la iglesia? ¿O por qué llego a la iglesia y rápidamente me da mucho sueño y no me puedo mantener despierto? Esa es la obra del enemigo. Porque lo que más quiere es que tú ni pongas atención, ni tu mente pueda ser elevada. Mientras más cerca del suelo te mantenga, más fácil va a ser para él controlar. A fin de conocerle, noviembre 1 dice: el verdadero cristiano no tendrá deseos de entrar en ningún lugar de diversión, ni participar de diversión alguna sobre los que no pueda pedir la bendición de Dios. No irá al teatro, ni a los salones de billar, no se unirá con los alegres bailarines, ni participará en ningún otro placer seductor que borre a Cristo de su mente. A los que abogan por estas diversiones, les contestamos que no podemos participar de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. Id con vuestra imaginación, ¿a dónde, hermanos? Al Getsemaní, y contemplad la angustia que Cristo soportó por nosotros. Ved al Redentor del mundo luchando con agonía sobrehumana, con los pecados de todo el mundo sobre él. Escuchad su oración llevada por la brisa: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros, sino que también vive como ejemplo para nosotros. En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto, inmaculado. Ser cristiano es ser como ¿quién, hermanos? ¡Wow! Este es un tremendo palo para todos nosotros, ¿eh? Porque nos llamamos cristianos, pero hay una tremenda diferencia entre llamarnos cristianos y ser como Cristo. El nombre es solo un nombre. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser purificado, ennoblecido y santificado hasta que reflejemos a Jesús. Lugares celestiales, mayo 20. Debemos vencer nuestras preferencias. El orgullo, la suficiencia propia deben ser crucificados. Y el vacío debe ser llenado con el Espíritu y el poder de Dios. ¿Siguió Jesucristo, la majestad de los cielos, su propio camino? Miradlo en tortura de alma en el Getsemaní, orando a su Padre. ¿Qué es lo que arranca esas gotas de agonía de su santa frente? Esta debería ser nuestra actitud. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la verdadera conversión. El Señor Jesús padeció por nosotros, sufrió por nosotros, cayó al suelo por nosotros, sangró por nosotros, llevó nuestras culpas, pagó nuestro precio. Los golpes que nos correspondían a nosotros los llevó Él. Y si usted algún día quiere verlo en esta condición, antes tenemos que pasar por esto. Tenemos que humillarnos
delante del Padre. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que sufrir lo que tenemos que sufrir. Tenemos que dejar el yo, abandonar toda práctica que nos aleja de los caminos divinos. Si algún día queremos estar de pie en su venida, tenemos que seguir sus huellas acá en la tierra. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, porque Dios se merece que su pueblo siga sus huellas. Se merece que intentemos siquiera seguir lo que Él hizo. Por todo lo que nos entregó, nos entrega y nos entregará. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, vamos a cantar. La suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado al Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingrato hemos de alejarnos de aquel que pronto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a Jesús? ¿Qué sería de tu vida y mi vida si Él no hubiera bajado desde lo más alto del cielo a caminar
por estos caminos manchados de pecado? ¿De dónde podríamos sacar lo que se necesita para pagar por el precio del pecado en este mundo? La palabra de Dios no se equivoca. Hay un solo nombre y un solo camino para recorrer si quieres ser salvo. Es Cristo. Sin Él no tenemos opción. No existe esfuerzo humano. No importa cuánto estudies, cuántos libros leas, no importa cuánto te arrastres por el suelo, si no tienes a Cristo, si no lo amas, si no estamos conectados con Él, de nada sirvió. Podemos conocer toda la profecía, pero si no amamos a Cristo, tampoco llegaremos a ninguna parte. Solamente a Él y para Él sea la gloria y la honra en este día y siempre. Hay alguien aquí que quisiera decirle: yo quisiera conocer más al Señor Jesús. Yo quisiera entrar en una comunión más profunda con Él. Quisiera buscarle más profundamente, y aunque estoy en la iglesia, me falta todavía eso. Pero es la única oportunidad que tenemos de ser salvos, es a través de Cristo. Amén. ¿Eres tú una de esas personas que necesita más de Cristo y que lo reconoce? ¿Eres tú que hasta el momento a lo mejor no has tenido esa oportunidad de tener comunión con Él? ¿O la hemos estado poniendo de lado, poniendo otras cosas por encima? ¿Eres tú que le puedes decir al Señor en este momento: Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a venir más cerca tuyo? Amén. Si tú estás escuchando que Dios te está invitando, no le cierres la puerta, porque no estás negando al Padre ni al Hijo, estás negando todo lo que ellos han hecho en ese plan maravilloso para alcanzarte. El Señor te llama, no le digas que no, acércate acá, ven. Dios quiere que tú vengas a sus pies. Dios quiere que tú te entregues sin ningún tipo de temor, porque Dios quiere sanar tu vida, sanar tu corazón, sanar todas las cosas que están todavía sin solucionar. Él las quiere poner en orden en tu vida. Amén. Acérquense al frente, vengan, acérquense al frente. Amén. Si Dios te está llamando, no le digas que no. No niegues su llamado. Búscalo ahora que puedes. No sabes si mañana vas a estar. No sabes si mañana vas a tener esta oportunidad. Dios te abre la puerta ahora. No la cierres en su rostro. Porque ¿de qué sirvió todo su sufrimiento y su dolor si yo no le abro ese corazón? Vamos a orar. Acá con las personas que pasaron al frente, con cada uno de aquellos que han reconocido abiertamente. Si no puede arrodillarse, manténgase de pie como usted. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Celestial,
Necesitamos ayuda de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu ejemplo, de todo lo que tú puedas poner delante de nosotros para salvarnos de este mundo lleno de pecado y de maldad. Te pedimos, Señor, humildemente, que no miremos ligeramente todo lo que padeció nuestro Salvador para alcanzarnos. Que pensemos en cada oportunidad en cual se presenta el pecado delante de nosotros, todo lo que Él sufrió. No queremos ser como Judas. Enséñanos a ser como Juan. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos humildemente sanación de todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestra mente. Enséñanos a ser criaturas nacidas del Espíritu Santo. Pon en nosotros ese Espíritu, Señor. Oramos para que tú puedas descender sobre nosotros. Si tú quieres pedirle a Dios que descienda ese Espíritu sobre ti, levanta tu mano en tu lugar. Pídele a Dios en este momento: Padre Celestial, envía sobre nosotros el Espíritu de poder, el Espíritu que nos llevará por el camino angosto de obediencia a Cristo, a tu ley y a tu palabra. Amén. Ayúdanos a sentir tu presencia Sí, Señor. en obediencia, en santidad. Límpianos del pecado de este mundo. Lávanos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Y ayúdanos para ser tu pueblo verdadero. Lo pedimos y agradecemos. En ese nombre que es sobre todo nombre y sobre el cual toda rodilla se doblará. En Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, queridos hermanos. Con reverencia, el diácono manda la salida. Al venir Jesús
Dios